Saludos, estimados participantes de la asignatura Redes Eléctricas 1 para la sección que pertenece a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Les saluda su tutor, el ingeniero Oscar Modeno, y en esta ocasión eh, les quiero dar la bienvenida, vale la redundancia, a nuestro último encuentro síncrono del trimestre. ¿Ok? Este es el cuarto encuentro síncrono y el día de hoy voy a explicar un ejercicio de parámetros de impedancia. ¿Ok? Para eso voy a utilizar este capítulo del libro del SADIQ, ¿ok? Para explicar este ejercicio de impedancia que es bastante interesante. A ver si se puede notar aquí. Ok, aquí lo está. Perfecto. Ok. Voy a leer esta parte, que es la introducción, y después posteriormente voy a interpretar lo que significa. ¿Ok? Se conoce como puerto a una pareja de terminales a través de las cuales es posible que entre o salga corriente de una red. Los dispositivos o elementos de terminales, ¿ok? Como los resistores, los capacitores y los inductores, son redes de un puerto. La mayor parte de los circuitos son los que se han trabajado hasta ahora. Son circuitos de dos terminales o un puerto, representados por una figura como la que está en la figura 19.1a, que es esta. Ahí tenemos una fuente de tensión o de corriente en algunos circuitos y tenemos una red lineal, que es la mayoría de los circuitos que hemos estado trabajando a lo largo del trimestre. Se ha considerado la tensión y la corriente a través de un par de simples terminales, como las dos terminales de un resistor, un capacitor o un inductor. También se han estudiado los circuitos de cuatro terminales o de dos puertos que incluyen amplificadores operacionales, transistores y transformadores. Aquí en redes eléctricas no lo hemos estudiado porque eso compete a lo que es la asignatura de electrónica 1, ¿ok? Pero el capítulo del SADIQ abre esta forma. Yo les recomiendo, chicos, que para los ejercicios que se quieren resolver, utilicen este libro que es el SADIQ, que para mí, o a mi juicio, es el mejor libro que explica eh, los ejercicios de redes eléctricas que hemos estado haciendo a lo largo a lo largo del trimestre. Eh, ok. En general, una red puede tener N puertos, es decir, puede tener muchos puertos. Un puerto simplemente es un acceso a la red y consta de un par de terminales. La corriente que entra en una terminal sale a través de la otra, de modo que la corriente neta que entra al puerto es igual a cero. En este capítulo, el interés principal son las redes de dos puertos o simplemente de dos puertos. Aquí se habla de una definición básica y sencilla, que es que una red de dos puertos es una red eléctrica con dos puertos diferentes por la entrada y la salida. Bien, fíjense lo siguiente. Vamos a explicar esta explicación del sádico con un tono más conversado, como si lo estuviéramos conversando con un compañero de estudios o un amigo curioso, ¿ok? Porque yo sé que muchas de estas explicaciones son demasiado técnicas y muchas veces son complejas, especialmente para estudiantes que ven la asignatura por primera vez. Así que vamos a explicarla de una mejor forma. ¿Qué es un puerto? Imagínense un puerto como una especie, como un tomacorriente. Tiene dos agujeritos, ¿ok? Dos terminales, ¿ok? Los dos agujeritos serían los dos terminales. Por uno entra la corriente y por la otra es la salida de la misma, ¿ok? Por uno entra y por la otra sale la corriente. Hay que ir por ambos sale la corriente, pero una es la entrada y otra es la salida. Tal y como lo podemos ver aquí en nuestro querido red eh, de dos puertos, ¿ok? Entra la corriente por aquí y su uno y por el otro sale también y su uno, ¿ves? Creo que se entiende lo que quiero decir. La regla clave, todo lo que entra por un lado, sale por el otro, sale por el otro. No se pierde ni se gana corriente en el camino. Eso es un puerto. Un resistor, un capacitor o inductor son ejemplos de componentes con un solo puerto, ¿ok? Dos terminales. Por ahí entra y sale la corriente. Técnicamente, eso es lo que es un puerto, chicos. Simplemente es un agujerito por donde entra la corriente o la tensión y sale por la misma. ¿Ok? Eso es simplemente un puerto. Y un puerto tiene dos terminales. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos una red de cuatro terminales o lo que es igual dos puertos, porque por cada puerto hay dos terminales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una red de dos puertos? Una red de dos puertos tiene cuatro terminales, ¿ok? En total agrupadas en dos pares, ¿ok? El puerto uno, por ejemplo, la entrada, es donde conectas una fuente, bien sea de tensión o de corriente, tal y como veremos a continuación en las explicaciones teóricas. El puerto 2, este que estamos viendo acá,
La salida es donde conectas una carga. Ahí puedes conectar, puede ser un altavoz, un motor eléctrico, una bocina, etcétera. Vamos a ver un ejemplo típico. Un ejemplo típico que se me ocurre es un transistor de tres patitas, ¿ok? Luego la puedes conectar de tal forma que se comporte como un circuito de dos puertos, ¿ok? Con entrada y con salida. También aplica para transformadores o amplificadores operacionales, ¿ok? Les vuelvo y les repito, los amplificadores operacionales los verán en electrónica 2, o quizás vean una introducción bastante breve en electrónica 1. ¿Para qué sirve estudiar esto, ok? Es muy útil en la vida real, ¿ok? Eh, para tener una introducción teórica a lo que son estos modelos que son muy útiles, pues son modelos matemáticos bastante útiles. En comunicaciones, ¿ok? Por ejemplo, tu celular, en sistemas de control, por ejemplo, un robot, en electrónica, cuando hablamos de audífonos, amplificadores, en todos lados hay bloques con entrada y con salida. Modelar algo como dos puertas permite diseñar sistemas más grandes conectando estos bloques en cadena. Otra cosa que nos permite estudiar esto son las cajas negras, ¿ok? Si tienes un circuito complicado, no necesitas saber qué hay dentro. Solo te importa cómo se comporta en sus terminales, ¿ok? Los parámetros, como son B1, B2 y las corrientes I sub 1 y I sub 2, te permiten describir esa caja negra sin abrirla. Es decir, es una simplificación del sistema. Es como manejar un auto sin ser mecánico. Sabes que al pisar el acelerador avanzas, aunque no sepas cuál es el principio físico que permite ese proceso dentro de la ingeniería automotriz del vehículo, ¿ok? De la misma forma ocurre con estas cajitas que llamamos redes de dos puertos. Ahora, en este capítulo, que es el capítulo 19, chicos, del libro de Sadhguru, voy a ir, por ejemplo, aquí rapidito a la portada, ¿ok? Les recomiendo que se descarguen este libro. Ahí rapidito aquí a la portada. Fíjense que esta es la portada del libro que se consigue en internet del SADIQ, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, es la versión online que se consigue más fácilmente. Yo les recomiendo que viene el capítulo 19. ¿Ok? Así que vamos por aquí. Al capítulo 19. Aquí está. Redes de dos puertos, en la página 849. Se van ahí a esa página y van a tener la explicación teórica al detalle de lo que son las redes de dos puertos eléctricos. ¿Ok? Les recomiendo que lean el capítulo detenidamente. Aprovechen que hoy en día hay herramientas que, por lo menos cuando yo estudiaba, hace casi 10 años atrás, no había y era la inteligencia artificial, ¿ok? Simplemente pueden tomarle captura a las páginas del libro, tal y como yo lo hago con muchos libros de ingeniería, que toman captura a las explicaciones técnicas que no comprenden y le piden a la IA de su preferencia, bien sea DeepSeek, Gemini, eh, Perplexity, lo que sea, y le piden que por favor les explique esto de manera informal, tal y como yo lo acabo de hacer ahorita, ¿ok? Entonces, es algo muy, de verdad que es algo bastante útil, ¿ok? Pues de verdad que así aprenden y aprenden de una forma mucho más sencilla, rápida y eficaz, que es lo importante, ¿ok? Hoy en día las cosas han cambiado mucho desde que yo estudiaba y bueno, hay que tener hay que sacar el máximo provecho a lo que son las herramientas de IA de la actualidad. Fíjense, por aquí tenemos aquí también lo que son los parámetros de impedancia. Vamos a ver por aquí, alto por acá los parámetros de impedancia, se las voy a poner. Fíjense, aquí tenemos aquí una explicación de lo que son los parámetros de impedancia, que igual repito, voy a mencionarlos brevemente porque este libro se consigue fácilmente en internet y bueno, también un poco de su deber como estudiantes es investigar de manera autodidacta, ya que están en educación con modalidad virtual, modalidad online. Entonces, como los encuentros síncronos son puntuales, ¿ok? Es para más que todo aclarar dudas. Hay un factor que el estudiante tiene que siempre tener en cuenta y es el factor de el ser autodidacta, ¿ok? Porque es educación online. Pues les repito, tienen este libro que está muy bien explicado. Eh, Me gusta mucho este autor porque es el que mejor explica. Y bueno, si en todo caso, aún así, a pesar de que es el mejor libro que se consigue, les cuesta comprender, pueden perfectamente darle una captura de pantalla y sencillamente le dicen a la inteligencia artificial que les explique de una mejor forma. Por ejemplo, la cosa que yo voy a hacer aquí, voy a mostrárselo por acá a qué me refiero. Fíjense lo que voy a hacer acá. Aquí estoy completamente yo con esta
libro abierto con el documento en PDF, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar aquí una captura con la herramienta de recortes y voy a copiarle este pedacito de texto que me cuesta entender. ¿Ok? Y voy aquí a DeepSeek, que lo tengo aquí abierto, y copio y pego. Y le pido, por favor, le pido que me explícame, o no, actúa como un ingeniero electricista con altos dotes pedagógicos y andragógicos. Recordemos que la pedagogía es la enseñanza, pero educación inicial, educación infantil, y la andragogía, que es la educación para personas en etapa adulta, ¿ok? Dotes pedagógicos y andragógicos especializados en redes eléctricas y dame una explicación de este texto de la forma más sencilla posible. Usa un lenguaje no muy, no muy técnico, poco informal y comunícalo, comunícalo para mí como si fueras mi amigo. A ver cuál es el resultado que nos da. Excelente. Fíjense que me gusta mucho la forma en que la inteligencia artificial desmenuza el concepto, ¿ok? Fíjense aquí que empieza a hablar como si fueras un amigo con el cual te estás tomando unos tragos y bueno, fíjense que es excelente la forma en que lo expresa, ¿ok? Eh, Fíjense aquí cómo lo explica, ¿ok? Son dos formas diferentes de escribir cómo se comporta una red de dos puertos, ¿ok? Eso que hablamos en la explicación anterior. Es como la oposición total al flujo de corriente, ¿ok? Que es la impedancia. La admitancia es lo contrario de la impedancia, es la inversa matemática de la impedancia. ¿Para qué sirven filtros? ¿Ok? Que aquí viene una explicación muy importante que deben tomar en cuenta si quieren tener una buena base para electrónica, que son los filtros, ¿ok? Es un circuito que deja pasar ciertas frecuencias y bloquea otras, ¿ok? Como el ecualizador de la música, cuando lo gradúas, ¿ok? Bien sea en tu equipo estéreo que tienes en tu hogar o en el mismo teléfono cuando escuchas música con los audífonos o tienes la música en altavoz. Piensa que aquí tienen una excelente explicación, ¿ok? Con lenguaje informal o con lenguaje no muy técnico, que muchas veces estos libros tienen bastante tecnicismo que hace que uno se pierda, pero me gusta muchísimo la forma en que este libro le explica, ¿ok? Si quieren alcanzar su máximo potencial con este tema, bueno, les recomiendo que hagan esta estrategia que les estoy mostrando acá. Vamos a regresar entonces a lo que es el libro otra vez nuevamente. ¿Ok? Aquí tienes entonces todo lo que es la teoría de los redes de dos puertos, ¿ok? Una red de dos puertos puede alimentarse por medio de una tensión, como se muestra en la figura 19.2a, es decir, esta figura de aquí, o por una corriente, como se muestra en la figura 19.2b. Es decir, que donde justamente teníamos anteriormente este circuito abierto, donde está hay un beso 1 o un beso 2, la teoría nos indica que podemos tener o bien sea una fuente de tensión, ¿ok? O una fuente de corriente. Podemos tener cualquiera de las dos. Y podemos tener ambas, es aquella, es ambivalente porque una fuente de tensión, evidentemente, impulsa una corriente eléctrica que circulará por la red lineal, o bien una fuente de corriente también tendrá su propia fuente de corriente, su propia corriente eléctrica que circula junto con una tensión que se disipa, porque hay una tensión que también se disipa en dicha fuente de corriente. ¿Cuál es? Eso es algo que podemos calcular según diversos contextos, pero realmente como estamos hablando de parámetros de admitancia, usualmente lo que ahí buscamos es otra cosa. Y bueno, a partir de cualquiera de estas dos figuras, bien sea una fuente de tensión o una fuente de corriente, es posible relacionar las tensiones en las terminales con las corrientes en las terminales. Es decir, podemos relacionar matemáticamente tensión con corriente. Es decir, podemos aplicar una ley de mallas bastante sencilla a esta rectilineal y decir que la tensión 1, es decir, la tensión que está aquí,
va a ser igual a la impedancia 1,1, es decir, la impedancia que está en el puerto 1, donde circula la corriente 1, multiplicada por la corriente 1, más la impedancia 1,2, es decir, la impedancia que tiene en común el puerto 1 con el puerto 2, ¿ok? Porque hay una impedancia que está en el medio de ambas mallas, más, perdón, la corriente 2, que es la corriente que circula principalmente por el puerto 2. Y la tensión 2 va a ser lo contrario. La impedancia 2,1, es decir, la impedancia en común entre el puerto 2 y el puerto 1. Una ley de mallas, chicos. A mí me encanta ver esto como una ley de mallas. Por la corriente eléctrica 1, más la impedancia 2,2, es decir, la impedancia que está completamente ubicada en el puerto 2 por la corriente 2, ¿ok? Ahora expresamos esto en forma matricial, es decir, B sub 1 y B sub 2 va a ser igual a impedancia 1,1 y 1,2 por I sub 1 o impedancia 2,1 y 2,2 por I sub 2, ¿ok? Es decir, tomamos las corrientes multiplicadas por I sub 1 o que abarcan la malla de I sub 1, en este caso la 1,1 y la 1,2, tal y como hacíamos los sistemas de ecuaciones de la ley de las mallas, la impedancia 2,1 y 2,2 por la corriente 2. Ustedes me dirán que la corriente 1 afecta a la 2,1, no la 1,2, no la I2. Pero es que esto es como un sistema de ecuaciones de la famosa ley de las mallas. Es decir, nosotros colocamos en forma matricial esto para poder resolver el sistema de ecuaciones. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Todo esto va a ser igual a la impedancia en base a I sub 1 e I sub 2, ¿ok? Donde los términos Z se denominan parámetros de impedancia o simplemente parámetros Z, cuyas unidades son, me imagino que ya lo saben, los ohms, ¿ok? O los ohmios en español. El valor de los parámetros puede evaluarse fijando I sub 1 igual a 0. Aquí simplemente hacemos como una especie de apagado, o lo hacíamos en el teorema de superposición, y ahora evaluamos lo que es la corriente contraria mientras una está apagada, y posteriormente apagamos la que está encendida para ahora encender la que está apagada, ¿ok? Por ejemplo, la impedancia 1,1 va a ser P sub 1 entre I sub 1 cuando I sub 2 va a ser igual a 0, es decir, cuando I sub 2 esté apagada. La impedancia 1,2 será B sub 1 entre I sub 2 cuando la corriente 1 está apagada. De igual forma, la impedancia 2,1 va a ser tensión 2 entre I sub 1 cuando la corriente 2 sea igual a 0. Y la impedancia 2,2 va a ser la tensión 2 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 sea igual a 0. Aquí hay una regla mnemotécnica que a mí me gusta utilizar para recordar esta fórmula, ¿ok? Y es la siguiente. Hablamos de impedancia 1,1. Si estamos hablando de la impedancia 1,1, es decir, recordemos que la fórmula de impedancia es voltaje entre corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos que es voltaje entre corriente, pero ¿qué voltaje y qué corriente? Bueno, si estamos hablando de la impedancia 1,1, entonces sería el voltaje 1 sobre la corriente 1 porque es la impedancia 1,1. Vamos a aplicar esa regla mnemotécnica a la impedancia 1,2, sería voltaje entre corriente. El voltaje sería el primer número, voltaje del 1, impedancia 1, sobre la corriente 2, porque es impedancia 1,2, es decir, voltaje 1 sobre corriente 2, ¿ok? Cuando la corriente 1 es igual a 0. Y podemos aplicar lo mismo para la impedancia 2,1 y la impedancia 2,2. Impedancia 2,1 será la tensión 2 sobre la corriente 1 cuando I sub 2 sea igual a 0. Y la impedancia 2,2 es la tensión 2 sobre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Estos parámetros siempre se mantienen así. Puesto que los parámetros Z se obtienen poniendo en circuito abierto al puerto de entrada o de salida, entonces se les denomina parámetros de impedancia en circuito abierto. Específicamente, la impedancia número 1 es la impedancia de entrada en circuito abierto y la impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 1 al puerto 2. La impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 2 al puerto 1 es la impedancia 2,1 y la impedancia 2,2 es la impedancia de salida en circuito abierto. De acuerdo con la ecuación 19,3, que es esta figura de aquí, pertenece a la figura que está acá, se obtiene la impedancia 1,1 y 2,1 conectando B sub 1 o una corriente
una fuente de corriente I1 en su defecto, si no hay una, una fuente de tensión B1, al puerto 1 con el puerto 2 en circuito abierto. Como en la figura 19.3a y encontrando I1 y B2, se tiene entonces que la impedancia 1 es B1 entre I1 y la 2 es B2 entre I1. Bueno, para no extender mucho con esta explicación, porque es bastante teoría, yo sé que lo que les interesa mucho a los estudiantes es un ejercicio para practicar esto y tener una mejor comprensión del tema, ¿ok? Porque puede ser un poco engorroso a veces. Así que vamos a pasar a un ejercicio que está por aquí para comenzar. El resto de la teoría, si les interesa, chicos, recuerden, capítulo 19 del SADIQ, para mí es la mejor explicación que hay acerca de estos parámetros. Vamos ahora con el ejemplo 19.1 de este libro, ¿ok? Determínese los parámetros Z para el circuito de la figura 19.7. Aquí tenemos entonces tres resistencias eléctricas, una de 20, una de 40 y una de 30. La de 40 está ubicada entre la malla 1 y la malla 2. Para determinar la impedancia 1,1 y 2,1, se aplica una fuente de tensión B1 al puerto de entrada y se deja abierto el puerto de salida como en la figura 19.8a. Fíjense, estas son las figuras 19.8a y 19.8b. Vamos a fijarnos en la 19.8a, que es esta que está acá, esta que estoy marcando en este momento. Fíjense, tenemos entonces los dos circuitos abiertos, vamos a reemplazar con una fuente de tensión B1, que obviamente impulsa una corriente eléctrica 1. Aplicamos las fórmulas que vimos hace un rato, que por definición teórica, y entonces sería la impedancia 1,1, va a ser la corriente 1 sobre, perdón, la tensión 1 sobre la corriente 1. Si desglosamos qué es la tensión 1, nosotros podemos decir, a ver si la puedo colocar aquí porque es completamente necesario, voy a ver si la puedo dibujar aquí. Y usar mi tableta gráfica para poder dibujarlo mejor. Fíjense que nosotros podemos desglosar esto, chicos. Vamos a desglosarlo de la siguiente forma. B sub 1 es igual, ¿ok? Recordemos que tensión es igual corriente por resistencia. Por lo tanto, decimos que B sub 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia que influye en la corriente, ¿ok? O que pasa por esa resistencia. Entonces, que justamente es lo que tenemos acá. La sumatoria de 20 más 40, que son las resistencias por las que fluye I sub 1, ¿ok? Por I sub 1 entre I sub 1. Es decir, que terminamos cancelando I sub 1 con I sub 1 y eso va a ser igual a 60 ohmios. Perfecto. Ahora sí, esto es impedancia 1,1 en la impedancia de entrada en el puerto 1. Vamos ahora con la impedancia 2,1, es decir, tensión 2 entre la corriente 1. La tensión 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, analicemos este circuito. La tensión 2 va a ser la corriente 2, ¿ok? Si nosotros aplicamos la misma lógica, corriente 2 por, por la sumatoria de las resistencias que están aquí, que en este caso sería 30 y 40. Sin embargo, sabemos que I sub 2 va a ser igual a 0. Y como I sub 2 va a ser igual a 0, la única tensión que es posible medir sería la que está en paralelo a B sub 2 que no esté abierta, es decir, sería la de 40 ohms, porque si nos fijamos, está la tensión 2 en circuito abierto, por lo tanto no circula corriente por 30 ohms. Así que la única tensión disponible más cercana sería la de 40 ohms porque está en paralelo con B sub 2. Y a que es igual la tensión que circula por aquí, la tensión que se disipa en el resistor de 40 ohmios. Si aplicamos ley de Ohm, sería 40 por I sub 1. Por lo tanto, I sub 1 se cancela con I sub 1 y nos queda que es igual a 40 ohms. Es decir, que la impedancia 1,1 es 60 ohms
y la impedancia 2,1, 40 ohms. Ahora vamos a hacer lo mismo con la impedancia 1,2. Para la impedancia 1,2, ahora aplicamos el circuito 19.8V. Vamos a hacer I sub 1 igual a 0. Y la impedancia 1,2 sería V sub 1 sobre I sub 2. V sub 1, al igual que como pasaba con V sub 2, ahora la única forma de calcularla es estudiando el elemento en paralelo más cercano a V sub 1, ya que no podemos estudiar este resistor porque está en circuito abierto, no tiene circulación de corriente y sub 1 es igual a 0 porque el circuito está abierto. Así que hay que estudiar la tensión de 40 ohmios. Y la tensión de 40 ohmios en este caso sería 40 ohms por la corriente 2, 40 por I sub 2, sobre I sub 2. Se cancela I sub 2 con I sub 2 matemáticamente y nos queda que es igual a 40 ohms. Por último, la impedancia 2,2, que será tensión 2 entre corriente 2. Aquí estamos estudiando esta malla. Entonces, desglosando sería la sumatoria de la resistencia de 30 más 40 porque ambas están en la malla del puerto 2, del puerto de B sub 2, por la corriente 2, porque recordemos que estamos, según las ecuaciones que vimos al principio, la corriente 1 está en circuito abierto, es decir, es igual a 0. No hay corriente 1 sobre la corriente 2. Bueno, cancelamos I sub 2 con I sub 2 y 30 más 40 va a ser igual a 70 ohmios. Y ahí tenemos los parámetros de admitencia que son 60, 40, 40 y 70. Excelente. Y ahí hemos culminado, hemos calculado los parámetros de admitancia de este circuito. Otra forma alternativa de obtener estos parámetros es con el método número 2, que es el siguiente. Puesto que ahí no hay fuente dependiente en el circuito dado, es decir, 1, 2 es igual a 2, 1, es posible usar el circuito de la figura KIN 19.5A. Vamos a ir al circuito de la figura 19.5A. Aquí está, que es el parámetro equivalente, ¿ven? Porque como, fíjense que este parámetro que está aquí, que yo me salté esta explicación porque no quería extender mucho con la explicación teórica, quería irme al ejercicio. Fíjense que aquí tenemos un circuito que es completamente el mismo. Si nos fijamos, es lo mismo. O sea, no hay fuentes de tensión ni en B sub 1 ni en B sub 2. El circuito está abierto. Por lo tanto, podemos utilizar este modelo, en la cual restamos Z11 con Z12 y Z22 con Z12. Entonces, Z12, 11 menos 12 será igual a 20. Z22 menos Z12 es 30. Z11 será entonces 20 más Z12, que va a ser 60, y Z22 va a ser 30 más Z12, que va a ser 70 ohms. Y ahí hemos también, de esta forma alternativa, hemos obtenido los parámetros de admitancia. Bueno, volviendo a lo que es ahora otro ejercicio, que vamos ahora a determinar ISO 1 e ISO 2 en el circuito de la figura 19.10. Esta no es una red recíproca, se puede utilizar el circuito equivalente de la figura 19.5b. Ok, vamos a ir para allá, 19.5b. Aquí está. Podemos utilizar esta figura, ok, que es un circuito equivalente general. Ok. Sin embargo, no se tiene la posibilidad de utilizar directamente la ecuación 19.1, sustituyendo así que vamos a sustituir el parámetro z dado en la ecuación 19.1. Fíjense, vamos a analizarlo. P sub 1 va a ser igual 40, que es la impedancia 1,1, más J20, que es la impedancia 1,2, por la corriente 2. Nos mantenemos igual haciendo una especie de ley de mallas, ¿ok? A mí me gusta hacer siempre la analogía con eso. Entonces, B sub 1 va a ser 40, que es la impedancia 1,1, más la impedancia 1,2 por la corriente 2. Y B sub 2 va a ser J30, que es la impedancia 2,1, más 50, que es la impedancia 2,2 por la corriente 2. Puesto que se está buscando I sub 1 e I sub 2, se sustituye el valor de B sub 1, que va a ser, en este caso, la fuente de tensión 100
pasó de 0 grados voltios. Y para B sub 2 vamos a sustituir el valor que sería. Si estamos estudiando la tensión 2, fíjense, tenemos más menos. Podemos decir entonces que B sub 2 va a ser igual menos 10 por I sub 2, ¿ok? Sería menos 10 por I sub 2. Vamos a hacer entonces a sustituir. ¿Por qué decimos que es menos 10 por I sub 2? Porque entramos por terminal negativo de la corriente. Fíjense, sustituimos. Entonces, donde está B sub 1, decimos que es 100, 40 I sub 1 más J20 I sub 2. Sustituimos en la segunda ecuación, que será igual menos 10 por I sub 2 igual a J30 por I sub 1 más 50 I sub 2. Lo que es igual J2 por I sub 2. ¿Ok? Porque hacemos entonces una despeje y me va a quedar que me va a quedar lo siguiente. A ver qué tenemos aquí. Ok, fíjense, hacemos lo siguiente. A desglosar esto, que quede todo claro. Lápiz para poder anotar. Y lo que estamos haciendo, por si acaso no queda claro, por si acaso no queda claro, lo que se está haciendo es a ver, aquí lo que se está haciendo es lo siguiente, ¿ven? Tenemos menos 10 y su 2 igual a J30 y su 2, perdón, y su 1, 50 y su 2. Ok, 50 y su 2. Entonces, sabiendo eso, lo que hacemos es un despeje. J30 y su 1 igual 60 y su 2, porque sumamos 50 más 10 sería 60 y su 2. Finalmente, lo que hacemos es un despeje. Y su 1 va a ser igual 60 y su 2 sobre J30. ¿Ok? Y procedemos a resolver. Fíjense aquí, lo que estoy haciendo sería J30 y su 1 igual menos 50 menos 10 por I su 2. Por lo tanto, sería, si nosotros nos fijamos, sería I su 1 igual menos 60 sobre J30 y su 2. Si resolvemos esto, todavía menos complejo, va a ser igual. Lo voy a tomar mi calculadora para resolverlo. Sería menos 60 sobre 30 veces I. Sería 2 veces, sería J2. De dónde sale esto? ¿Ok? Para que quede claro. De dónde sale toda esta teoría que acabo de explicar sobre lo que es A, que es igual y sub 1. Sustituyendo en la ecuación 19,24, ¿ok? El- Ahora, sustituyendo esta ecuación en la ecuación original, es decir, vamos a sustituir el valor de ISO1 en esta ecuación previa. Vamos a hacerlo. Entonces voy a volver a voy a dibujar, voy a borrar aquí los dibujos y voy a seguir anotando por acá. Sería entonces, vamos a anotar. Tenemos 100 igual 40 ISO1, pero ISO1 va a ser J2 ISO2. Entonces, 40 por J2 ISO2 más J20 ISO2. ¿Ok? Quedó claro, J20 ISO2. Entonces, 100 igual 40 por 2 sería 80, es decir, sería J80 más J20, todo multiplicado por I su 2. Por lo tanto,
Si nosotros despejamos, sería entonces, y sería 100 igual J 100 y su 2. Por lo tanto, I su 2 va a ser igual 100 entre J 100, por lo que es igual, como vemos aquí, menos J, que es justamente lo que nos dio acá. Ahora, a partir de la ecuación, esta ecuación que está acá, que se dijo previamente, se calcula entonces I su 1, pues ya tienes entonces I su 2. I su 1 igual J2 por I su 2, que es menos J. Entonces eso es igual a J por J sería menos 1, es decir, sería menos 1 por 2. Entonces eso va a ser igual a 2, por lo que es igual 2 fasor de 0 grados amperios. Y en el caso de esto, bueno, sabemos que esto es lo mismo que decir 1 fasor de menos 90 grados amperios. Y ahí lo tenemos, chicos, como resultado del ejercicio. En pocas palabras, estos ejercicios se resuelven con bastante aplicación matemática, con bastante manipulación algebraica y matemática y teoría básica de números complejos. ¿Ok? Así que ya saben cómo se resuelve. Bien, voy a dejar la clase hasta aquí, muchachos, así que nos veremos. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden mandarme un mensaje. Les quiero desear la mayor de los éxitos con respecto a la resolución de la actividad. Y bueno, ha sido todo un placer para mí haber sido su tutor durante este trimestre. Recordemos que este es el último encuentro síncrono y bueno, si no los vuelvo a ver en algún encuentro síncrono, bueno, les deseo la mayor de los éxitos en el resto de la carrera. Sin nada más que agregar, me despido cordialmente, el ingeniero Oscar Moreno. Hasta la próxima.